Bien, pues muchas gracias por su asistencia. De verdad nos da gusto que convocatorias como esta tengan mucha audiencia y entendemos que el tema llama mucho la atención y sobre todo lo que aquí les vamos a compartir, van a ustedes también a formar su propia opinión respecto a Manzanares número 25 y sí, así entrecomillada, la casa más antigua de la ciudad. Y bueno, vamos a dejarlos en la voz y en la presencia de la arquitecta Lucía Iseta López. Ella trabaja aquí en la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, en el área de la Dirección de Licencias y autorizaciones de inspección, perdón, autorizaciones de inspecciones. Y bueno, a ella sobre todo le tocan muchos casos, como el que nos va a exponer. Y pues sin más, los dejo con ella. Y bueno, al finalizar su conferencia, si tienen preguntas, comentarios, pues les vamos a agradecer que nos los hagan saber. Muchas gracias, bienvenida, muchas gracias por acceder a darnos esta conferencia y gracias por tu dinero. Muchas gracias, Julieta. Voy a quitarme el saco porque se siente calor. Calor de asistentes, nos da mucho gusto. Y bueno, yo quisiera empezar con reiterando que es un tema pues muy interesante y hasta cierto punto polémico. Eh, Creo que cuando escuchamos Manzanares 25 todos pensamos efectivamente la casa más antigua de la ciudad, ¿no? Y bueno, hay un montón de situaciones y de Luisito, ¿cómo pongo la presentación? Se me perdió. Bueno, hay un montón de características que bien la pueden hacer la casa más antigua de la ciudad y otras características que nos dejan en duda, ¿no? Este tema yo lo adopté desde el año 2014, en que era una estudiante del posgrado. Lo empezamos a desarrollar por indicaciones del coordinador del seminario en ese tema. Y digo, lo empezamos porque lo trabajé junto con otro compañero, el arquitecto Daniel Belanzarán, que él se dedicó a la parte del dibujo, yo me dediqué a la parte de investigación. Presentaré un plano de los que él desarrolló y pues desde entonces ha sido un tema que no me he logrado sacar de la mente, ¿no? Casi a 10 años después sigo analizándolo y bueno, vuelvo a agradecer la oportunidad a Julieta de darme el tiempo de presentarlo y de presentar este análisis que hago, ¿no? Eh, eh, las conclusiones aquí vertidas son producto de la autocrítica y la revisión del planteamiento de etapas constructivas que se emitieron al concluir dicho seminario. Voy a aprovechar para hacer aquí un pequeño comercial de la maestría en conservación y restauración de bienes culturales inmuebles que se imparte en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del Instituto. Este seminario, bueno, tiene como objetivo enseñar a quienes estamos allí especializándonos a analizar desde esta perspectiva científica a los inmuebles para comprender qué es lo que estamos conservando, ¿no? El objeto de aquel seminario fue generar una propuesta de intervención que queda meramente a nivel académico, es una cuestión de evaluación, y dentro de todo este análisis que se hace, pues se hace el análisis de etapas constructivas, ¿no? El análisis de las fábricas, que es parte de lo que yo les hablaré. Quiero agradecer, no omitir, dar estos agradecimientos a la arquitecta Isadora Rodríguez, que en su momento fungió como enlace de la escuela y el Fideicomiso Centro Histórico, que están a cargo que están a cargo del inmueble, ¿no? Ellos fueron quienes lo adoptaron
Y ella, que era compañera nuestra en la maestría, fungió como el enlace para que nos permitieran entrar al inmueble, hacer el registro y, bueno, trabajar de esta manera académica. El arquitecto era Rubén Rocha, que en paz descanse, que fue un profesor que nos dio, el maestro Carlos Madrigal, que fue el titular, es el titular todavía del taller seminario de conservación de bienes culturales, el maestro Oscar Ibarra, que también es compañero ahora aquí, pero en aquel momento fue nuestro profesor, el arquitecto Daniel Alonso, un compañero, la maestra Miriam Jurado, que es mi jefa actualmente, que me permite estar aquí en horas laborales, y Diego Román Villa, un compañero de servicio social, que me hizo favor de desarrollar unos modelos 3D que les voy a mostrar. Ya me siento como, ok. Se dice la casa más antigua de la ciudad. Todos, o sea, basta con una búsqueda muy simple en Google para poner, ¿cuál es la casa más antigua de la Ciudad de México? Manzanares 25. Eh, Cuando nosotros tuvimos ese acercamiento, y efectivamente fue lo primero que se nos dijo en ese momento, ustedes van a trabajar con la casa más antigua de la ciudad. Bueno, nosotros, imagínense la emoción de un estudiante al tener acceso a aquella vivienda, ¿no? Efectivamente, pues lo primero que uno hace es acercarse a la bibliografía, a buscar a los autores, a los maestros, y efectivamente el único que había hablado de esta casa era el maestro Juan Benito Ortigas, ¿no? Que además posteriormente llevó a cabo pues una restauración maravillosa sobre el inmueble. Si ustedes se dan una vuelta ahora por ahí, verán el resultado de aquella restauración que para nosotros en aquel momento pues era muy alejado, verán las fotografías, el momento en el que nosotros tuvimos acceso a ese inmueble, pues el inmueble estaba prácticamente en ruinas. Ya había sido objeto de una intervención en la que se liberaron algunos elementos que estaban afectando a la estructura, pero no tenía ningún proceso que le ayudara a conservarse, ¿no? Y aquí, bueno, yo siempre me encanta presumir esta página porque en el libro del maestro Artigas, que es en el único lugar donde se mencionaba la casa, tuvimos la oportunidad en el día, que fue ahí dice la fecha, ¿no? El 8 de octubre de 2014, el maestro Juan Benito hizo una visita a la escuela y tuvimos oportunidad de acercarnos con él y platicarle de esta casa, ¿no? Y él nos decía, pues que libro ya casi no hay ediciones. En ese momento me acuerdo que yo lo compré, había una feria allá afuera, yo tenía muchísimo tiempo buscando el libro y bueno, todos los astros se conjuntaron, pude comprarlo y, y me acerqué con él a platicar y me lo firmó y bueno, en aquel momento nos invitó a platicar con él, pero a su oficina, pero ya como buenos estudiantes de maestría ya no nos alcanzaba el tiempo, teníamos mil cosas y lamentablemente esa oportunidad ya no la pudimos tener, ¿no? No sé si Daniel, a lo mejor Daniel después, porque él estuvo trabajando en el fideicomiso y, y el fideicomiso fue quien llevó a cabo la obra de restauración, ¿no? A través de todas estas instancias gubernamentales y actualmente el inmueble es un centro cultural para niños. Que bueno, tiene muchísimos beneficios ahí en la zona, ¿no? Y bueno, yo no les voy a platicar de la restauración, yo les voy a platicar del momento en el que nosotros tuvimos acceso. Les repito, para mí el trabajo del maestro Juan Benito fue excelente, fue extraordinario y la prueba es que está ahí en pie y es maravilloso, ¿no? Les vamos a hablar de lo que a nosotros o lo que a mí en ese momento me vino a la mente como buena estudiante que se está formando un pensamiento crítico acerca de todo lo que le rodea, pues nuestro alcance, o sea, la documentación a la que teníamos alcance nos generó estos cuestionamientos. Bueno, me generó estos cuestionamientos. Primero, la casa aparece en un libro que se titula Arquitectura del siglo XVI, ¿no? Lo dice el maestro Juan Benito, aquí dice que es una casa del siglo XVI. Yo después creo que quizás le pudo faltar ahí una I después,
de 17 y ahorita lo veremos por qué. Eh, bueno, es claro que no se trata de arquitectura mexica ni española, es ejemplo de la creatividad novohispana, para idear programas y realizar arquitectura novedosa. Es del siglo XVI. Eh, y entonces esos cuestionamientos, si es Manzanares, arquitectura del siglo XVI, y si es la más antigua de la ciudad, fueron los que me llevaron a realizar toda esta serie de análisis. Primero, pues había que ubicar, ¿no? Creo que para los arquitectos que nos dedicamos a esto, para los arquitectos conservadores, las fuentes principales o las pruebas, son dos pruebas las que nos permiten dictaminar a un inmueble por su antigüedad o sea, dictaminar la antigüedad de un inmueble. Una es su ubicación en planos históricos y otra es las fábricas que presenta, ¿no? Las fábricas me refiero a sistemas constructivos, materiales y sistemas constructivos. Entonces, lo primero era ubicar en la actualidad geográficamente dónde estaba el inmueble. El inmueble está en la calle de Manzanares, en contraesquina casi de la Capilla del Señor de la Humildad, que también es un inmueble maravilloso, que espero alguna vez hacer alguna plática de eso, me falta investigarlo. Y en el callejón de Manzanares, ¿no? Entonces, la traza urbana es la que nos va a permitir, si esta traza se conservó a través de los siglos, con esto podemos ubicarlo en los planos históricos. Entonces, pues directamente al grano, planos del siglo XVI. Actualmente está ubicado en el barrio de La Merced, que en la antigua Tenochtitlán estaba en el límite de los dos barrios, el de Atzacoalco y el de Sotiapan, del islote que era Tenochtitlán, ¿no? Entonces, en esta representación este es un dibujo que hizo el doctor Ignacio Alcocer sobre una representación que realizó Alonso García Bravo sobre Tenochtitlán en el año 1521 y 1522, cuando llegan los españoles. Ellos lo que hicieron fue, ellos lo que hicieron, Alonso García Bravo lo que hizo fue poner ya el norte como nosotros lo manejamos. Ahora en planos posteriores les mostraré. Antes los planos se orientaban literalmente con el oriente hacia arriba, a diferencia de cómo manejamos los planos ahora, que vemos el norte siempre arriba, ¿no? Pero bueno, ellos al ser este plano hecho ya en el siglo XX, a principios del siglo XX, decidieron rotarlo como para mejorar la lectura. Entonces, haciendo una ubicación, tenemos dos referentes muy claros. Uno es la traza urbana y otro son las acequias. Las acequias eran estos canales que traían el agua hacia el centro, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, hay dos acequias que son clave para ubicar a Manzanares 25. Una es la acequia de Manzanares y otra la acequia de la Merced. Entonces, la acequia de la Merced es esta que quiebra y se llama de la Merced porque llevaba el agua hacia el convento de la Merced, que está en esta zona. Y otra es la de Manzanares, que pasaba casi en sentido perpendicular, ¿no? Con esa referencia, logramos ubicar en este plano que más o menos la casa, o sea, en este planito que no tiene una traza urbana, más o menos la casa estaría aquí, o sea, ya no estaría dentro del islote. Eso en 1521, 1522, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la casa en esa época del siglo XVI no existía, ¿no? Con eso tenemos claro, pero, a ver, el siglo XVI no es 1521, ¿no? Hay unas fases bastante grandes. Entonces, el siguiente paso fue ubicar la casa en otros planos con mejor nitidez. Entonces, encontramos este plano, que es incluso un poco una interpretación, es una interpretación del siglo XIX, de Leopoldo Batres, que también se ve la tarea, como todos los investigadores curiosos en esto, de hacer la traza de hacer como la interpretación y la identificación
de la zona y la mancha que ocupaba Tenochtitlán sobre la traza contemporánea. Y en este plano también logré identificar que la casa más o menos estaría en esta zona. ¿Por qué lo hice así? En unos planos posteriores que les voy a mostrar, tomé como referencia siempre el Templo Mayor, ¿no? Que ese es nuestra referencia actual y lo fue desde los planos, ¿no? Entonces, desde el plano, desde el Templo Mayor, hay un montón de manzanas que conservan esta traza y su forma hasta por dimensiones. Entonces, es bastante fácil identificar más o menos en dónde estaba, ¿no? Claro que todos los planos también tienen de pronto sus pequeños detalles y sus imprecisiones, pero es fácil determinar esto, ¿no? Entonces seguí con otros planos. Esta imagen la extraje del libro de los 500 planos de la Ciudad de México, que publicó la SAOP en su momento, en 1982, en el que colaboraron pues también compañeros de aquí de la coordinación, la doctora Ethel Herrera, que también me firmó el libro, luego se los presumo. Y entonces, en este plano, que también viene un poco más clara la traza, vemos otra vez las acequias y también, aquí no lo indiqué, disculpen, porque hay otro plano, también estaría por esta zona la casa, ¿no? Por este quiebrecito que se alcanza a ver aquí, que son las acequias. Entonces, no contenta yo con eso, bueno, ay, ¿cómo me voy para atrás? Ya. Ok. Este plano identifica muy bien sobre la traza del siglo XX los límites de Tenochtitlan, ¿no? Aquí mismo lo menciona, lo quise poner así tal cual, porque dice, el área limita al norte con la calle de Perú, al sur con la calle de San Miguel, al oriente con la calle de Talavera y al poniente con San Juan de Letrán. Entonces, ¿qué hice? Bueno, pues me fui a Google. Este Google es de el lunes. Entonces tenemos al oriente la calle de Talavera, que es esta, ¿no? Se sigue llamando igual. Al norte la calle de Perú, que es esta. Y si ven, la forma hasta sigue siendo la misma, ¿no? Perú va como sesgada. Y al oriente San Juan de Letrán, que ahora es eje central, y al sur la calle de San Miguel, que por aquí está el convento de San Miguel, ¿no? Y por eso llevaba ese nombre, ahora es Izazaga. Entonces, en esta zona, o sea, delimitando esta traza de lo que era la mancha urbana de Tenochtitlán, si ubico la casa de Manzanares, que es esta está en blanco, está fuera, ¿no? Entonces, con esto reafirmo que al menos hasta 1524 la casa no existió. Sin embargo, en este plano revisado posteriormente sobre del doctor Ignacio Alcocer, que entiendo que es un poco más preciso, aquí se vio la casa adentro, ¿no? Entonces son cuestiones como a detalle que, que nos dejan en duda, ¿no? Pero bueno, por este lado yo me iría a determinar o a tener este criterio de que con base en esto, que es un poco más preciso y que sí habla de calles y todo, efectivamente la casa pues, no existía en 1521, al menos hasta 1524. Para el siglo XVII, ¿no? Lamentablemente, pues no encontré planos de 1560, 1500 y tantos, porque pues es una época en la que estaba complicada la situación, ¿no? Y estaba la ciudad en construcción y todo esto. Pero ya para el siglo XVII, que está mejor asentada la traza urbana y mejor realizada, encontré este plano de Juan Gómez de Trasmonte de 1628, o sea, bien iniciado apenas iniciado el siglo XVII. Tiene una claridad maravillosa. Como les decía, sí está orientado con el oriente al norte, arriba, el norte del lado derecho, sur del lado izquierdo y poniente en la parte de abajo, ¿no?
Y aquí volvemos a ver, bueno, este plano fue elaborado para comenzar la corona española de que la Ciudad de México era digna de rescatarse con costosas obras hidráulicas. Se sabe que terminando el siglo XVI e iniciado el siglo XVII, la ciudad, como ahora no hemos aprendido, se inundaba, ¿no? Se inundaba periódicamente. Sin embargo, hubo en 1629, el día de San Mateo, empezó a llover, llovió, se inundó la ciudad y dejó de estar anegada hasta 1634. Entonces, este plano que tenía como objetivo informar a la corona sobre dinero que se necesitaba para arreglar estas inundaciones, ¿no? Prevenirlas, pues no le hicieron caso y efectivamente en 1629 hubo una inundación tremenda, ¿no? Entonces, haciendo este zoom del plano, lo que hice fue rotarlo, ahora sí para verlo como vemos el plano actualmente, y volvemos a encontrar las acequias, ¿no? La de la Merced, la de Manzanares, y más o menos ubicando, ya para el siglo XVII, donde se marcan bien los límites de la ciudad y todo, y que además este plano al ser elaborado con fines de infraestructura, pues seguramente fue muy preciso, ¿no? Y efectivamente aquí sí encontramos ya la casita, más o menos sería o este rojo o este chiquitito que se ve aquí, ¿no? Entonces, para el siglo XVII sí pudo haber existido la casa. Eh, Lo que se comenta sobre este plano es que fue muy preciso en cuanto al levantamiento de la propiedad de los españoles, evidentemente porque pues, eran los que importaban, ¿no? Y era un poco impreciso en barrios indígenas. Entonces, claro, sabemos que la casa, y también por toda la información que hay en la red y en los medios y en los libros y en las revistas sobre esta casa, sabemos que perteneció a un comerciante indígena, ¿no? Un prominente comerciante indígena, y que además tiene sentido, porque efectivamente todas las frutas, la verdura, o sea, todos los bienes que llegaban de fuera, llegaban por las acequias. Y entonces resulta que además la casa, al estar cerca de la acequia de Manzanares, tenía, lo vamos a ver después, se los voy a mostrar después, pero parece como que llegaba ahí a un embarcadero. Entonces, pues llegaba a la casa de este señor y este señor, pues seguramente comerciaba, ¿no? Y era, pues le llegaban a él los materiales, alimentos y todo, y pues efectivamente, ¿no? Otro profesor nos llegó a comentar que su hipótesis era que tal vez en algún momento fue mesón. Y también es posible que haya sido mesón, ¿no? Digo, no lo sabremos porque pues, es difícil encontrar documentos. Yo creo que posteriormente me voy a dar una vuelta al archivo de la Ciudad de México a desempolvar todos los documentos que haya para ver si hay algo de información no gráfica, ¿no? Sino personal de los propietarios. Digo, yo creo que ese trabajo ya es a largo plazo, pero no lo voy a dejar. Y sería buenísimo llegar a ver quién verdaderamente fue el propietario, ¿no? Y saber qué hizo y todo esto. Bueno, eh, seguí con los planos históricos. Esta es más o menos la metodología casera que yo logré adaptar para estos planos, que fue contar más o menos las manzanas, ¿no? Y efectivamente coinciden en todos los planos. Entonces, contando como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, con estas referencias que son las acequias, les decía la de Manzanares, la de la Merced, siempre empieza a aparecer este puntito en la misma ubicación, ¿no? Y con base en ello pude identificar. Entonces, por ejemplo, en este plano, este es el de Castellamini, de 1776, ya bien avanzado el siglo XVIII, y este otro que pues se ve clarísimo, ¿no? Ahí, esto nada más lo marqué en rojo, pero está súper bien identificado. Esto es sobre una imagen del 2014, en ese momento, ya hace 10 años, ¿no? Y lo único que cambió después del siglo XIX, pues fue la apertura de circunvalación, ¿no? Bueno, acabó con algunas edificaciones de acá.
Este plano es maravilloso, yo creo que es el de los más claros. Es el plano de la nobilísima Ciudad de México, dividida en cuarteles, eh, que se desarrolló por el excelentísimo virrey Martín de Mallorca, ¿no? Es de 1782, entonces ya a finales del siglo XIX, y ahí aparece clarísimo, este es otro plano, aquí se ve lo que les comentaba, ¿no? En la parte de arriba siempre ponían el oriente, eh, el norte, el sur, el poniente en la parte de abajo y el sur. Y a mí me encanta pensar, o sea, que efectivamente ahora, porque ya todos tenemos referencia, ya se hizo mucha investigación de cómo es el planeta Tierra, que no es que no es redondo, que es un geoide y todo eso, pero en aquella época que no había cuestiones tecnológicas, efectivamente, pues lo más natural era pensar y voltear a ver a partir de donde sale el sol, ¿no? Entonces, por eso el oriente lo ponían arriba. Entonces, a mí eso me parece una cuestión maravillosa y natural. Entonces, en este plano, pues se ve clarísimo también, ¿no? Que el inmueble, pues estaba por acá. Si bien era este, y sigue apareciendo a través de los planos, ¿no? Bueno, ahora sí, cuando llegamos en el 2014. Ah, bueno, lo que les decía, la capilla del Señor de la Humildad conserva acá de este lado la traza de la acequia. Y si alcanzan a ver, o sea, se alcanza a ver cómo venía aquí en diagonal y se va por aquí, o sea, estas bardas nos van diciendo y son nuestro referente actual de por dónde pasaba la acequia. Y casualmente la acequia llegaba aquí a la puerta de la casa. Entonces aquí en algún momento, no sé, en el siglo XX, alguien atinadamente plantó dos palmeras maravillosas, que creo que están sanas, a diferencia de las del resto de la ciudad, pero a mí me parece maravilloso que sean palmeras porque usted hace referencia al agua, ¿no? Que es algo que ya no hay, ya no tenemos agua en esta zona. Y entonces por eso uno de los profesores decía, pues es que eso era un embarcadero, ¿no? Y efectivamente, si ustedes van a la casa ahora, solamente tiene un acceso, ¿no? Bueno, todas las casas tenían el acceso, pero este además tenía las ventanas altas, ¿no? A diferencia de los edificios ya del siglo XVII, que sí tienen las ventanas como balcones. ¿Y por qué? Pues porque estaba muy cerca a un área propensa a inundarse, ¿no? Muy cerca del agua. Entonces, esa es otra de las razones. Y esta es como la encontramos. Aquí se alcanza a ver la casa antes de la restauración, se alcanzan a ver los agujeros que había en las cubiertas, porque ya había perdido pues todos los techos por falta de mantenimiento, por acumulación de agua. Tenía árboles, ¿no? Había unas partes donde eran unos tremendos árboles. Y quiero que por favor recuerden este arbolito que se ve aquí, que este arbolito tuvo una función muy importante en el análisis en el que yo hice, ¿no? Porque este arbolito nos permitió determinar una etapa constructiva. Créanlo o no, el árbol tuvo la culpa. Este es el estado en el que lo encontramos. Yo de veras creo y admiro la visión del maestro Juan Benito Artigas, porque yo creo que cualquiera que pasara por esta casa y la viera así como está aquí, pues no daba un quinto por ella, ¿no? O sea, de verdad el ojo especializado del maestro, pues es de reconocerse, además de todo el trabajo que él, yo creo, también se enganchó, ¿no? No por nada, no de a gratis con esta casa, hasta promover su restauración, ¿no? Y además llevarla a cabo, de verdad que un aplauso al maestro Juan Benito, que lamento no estar con él, fue mi profesor también, pero pero pues es extraordinario, ¿no? O sea, este estado en el que estaba, pues uno no se imagina lo que hay dentro, ¿no? Solamente el ojo especializado de alguien es capaz de identificar estos valores. Así le encontramos al interior, ¿no? Ya
Estaba toda llena de vegetación. Yo me acuerdo que hasta cosechaba aquí, cuando iba a las visitas, cosechaba tomates y chiles, porque de la gente de afuera que aventaba su basura ya habían crecido matas de chiles y de tomate, ¿no? De las salsas, yo creo. Estaba todo lleno de vegetación, no tenía los aplanados en algunas partes, pero pues conservaba la mayor parte de sus elementos originales de cada etapa constructiva. Ahora se los voy a explicar. Y entonces se hizo el levantamiento, este es el plano que desarrolló mi compañero Daniel Balanzarán, donde identificamos efectivamente pues todos los elementos, ¿no? Aquí está, bueno, dibujó hasta el arbolito. Esta foto sí es bueno, antes de que nos desubiquemos y nos perdamos, vuelvo a poner no, ahora lo giramos. Bueno, recuerden que el norte estaba arriba. Bueno, para poder ponerles los planos más amplios y que se pudieran ver a detalle, lo que hago es girarlo y ahora el norte está a la derecha para que no nos desubiquemos. Y a partir de ahora ya lo veremos todo así. Entonces, esta es la fachada principal, la que da a Manzanares y la del tercer callejón. Aquí se hizo el levantamiento preciso y puntual de todos los elementos, que es parte de lo que nosotros como arquitectos tenemos que hacer. Cada elemento es importante, o sea, hasta el levantamiento de los árboles es importantísimo por estas cuestiones, ¿no? Porque tienes que saber que si vas a quitar un árbol, es posible que el muro se desplome. Los mismos árboles, pues a veces realizan actividades científicas, como el que les digo que está aquí. Ahora les comentaré por qué. Y a grosso modo, esto es lo que teníamos. Esta es la planta vista sin elementos, ¿no? Sin ruido, donde pudimos ver, ya con ojo más crítico, que había diferentes espesores de muro. Entonces vemos que algunos muros, los que están todos en negro, tenían mayor espesor que el resto de los muros de por acá. Entonces, eso en principio es un indicador para nosotros de la antigüedad del inmueble. Entre más gruesos, son más antiguos. Y esto es directamente proporcional al uso de los materiales, ¿no? Los muros de mampostería de tezontle, asentados con cal y arena, siempre son más gruesos que los muros de tabique o hasta los de sillar de tepetate, y eso va dándonos y nos va hablando sobre las etapas constructivas. Entonces, pues esta fue la identificación que pude hacer con base en esa información. Entonces veíamos, por ejemplo, que estos espacios que sí eran de una etapa constructiva más temprana, tenían algunos muros mucho más delgados, u otros que se salían como de la traza natural, ¿no? Que hubiera podido tener el inmueble. Entonces, esto fue el estado en el que lo encontramos. Todos estos pequeños agregados que hay aquí también eran muros que generaban unos espacios pequeñitos que hasta donde pudimos ver tenían un piso firme de concreto y tenían salidas de instalaciones hidráulicas. Entonces fueron cocina y baño. Entonces cada uno de estos, lo que nos hablaba que en algún momento el inmueble pues fue vivienda, ¿no? Y como la mayor parte de los inmuebles del centro que se quedaron a través de los años en uso de vecindad, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros llegamos, todos estos muros ya estaban demolidos. Se conservaba aquí en el centro otro elemento que nos hablaba del uso habitacional que tuvo durante mucho tiempo el inmueble, y quizás toda su vida, ¿no? Que eran estos lavaderos. Y tenían al lado una pileta de concreto, ¿no? Entonces ahora veo que en la restauración el maestro Juan Benito pues también le dio la importancia a los lavaderos que parecían del siglo XVIII, y la pileta es así, se la llevó, ¿no? La verdad es que sí era bastante fea la pileta. Aquí está mi mamá, que también me acompañó en alguna visita, se acuerda perfecto. Y bueno, entonces con base en eso y en el cuestionamiento de saber si el inmueble
efectivamente era del siglo XVI, pues lo primero fue investigar cómo eran los inmuebles del siglo XVI en la Ciudad de México, que eran pues indígenas, ¿no? Y más en este barrio que sabíamos que era solamente de presencia indígena. Entonces, este documento que tiene la letra del doctor Rubén Rocha, que nos estuvo guiando también, se ve clarísimo lo que vimos en Manzanares. Estos espacios que eran un espacio más amplio en alguna zona y otro espacio delgadito en la parte, o sea, conectado contiguo, solamente por una puerta. Y entonces esa misma traza que efectivamente es del siglo XVI, la vimos en una parte del inmueble, clarísima. Entonces, si recordamos esta planta, estos espacios, que eran rarísimos, porque este espacio no tiene más de 2 metros, tenía esa traza, sobre todo en este muro que se conservaba de mampostería, de tezontle. Entonces se veía como el espacio aquí central conectado con el otro espacio chiquito, con este acceso. Y entonces, con base en ello, genero una hipótesis de cómo pudo haber estado construido, ya que los otros muros, o sea, estos muros de aquí, se habían perdido, pues probablemente en un inicio fueron así, ¿no? Seguramente durante la obra, cuando retiraron esos muros retiraron los aplanados, deben haber encontrado aquí los arranques de estos muros que pueden haber existido. Entonces, para mí, efectivamente, esta parte de aquí sí fue hecha por manos indígenas y con un uso y una tipología indígena. Sin embargo, la crujía norte, que es esta, tiene una disposición diferente, que es donde colindaba con la acequia. Entonces, este espacio de acá tiene pues nada más locales cuadrados y ya, ¿no? Entonces, probablemente eso para mí fue otra etapa, también del siglo XVII. O sea, con base en que todo esto y con la explicación que ya les presenté sobre los planos históricos, el inmueble tiene su raíz en el XVII. ¿Qué pasa entonces en el siglo XVII? Bueno, volvemos también con las observaciones y los comentarios que hizo el doctor Artigas respecto a los enmarcamientos. Él habla de estos marcos de cantera que además también se replican en las tipologías indígenas, o sea, vienen de las tipologías indígenas. Si alcanzan a ver, aquí tiene estas bases que acá son de recinto y estas jambas, o llamarle así, las piernas del acceso, con este dintel, ¿no? Hecho con unas dovelas, con su pendiente y todo esto, ¿no? Entonces, Artigas dice que la puerta parece ser del siglo XVII, entonces aquí coincidimos con que efectivamente la crujía norte, que es la que da hacia la calle, lo que fue acequia, es del siglo XVII, ¿no? Además por la tipología de estas jambas, el dintel, etcétera, etcétera. Pero al interior, ¿qué pasa? Bueno, esta es la hipótesis que yo les decía. Para mí hay dos etapas. La primera es que solamente era este elemento y la segunda a que este elemento le agregaron uno de acá, ¿no? Y el predio, pues, no sabemos en qué momento quedó bien delimitado. Entonces, más o menos, esto es lo que se vería por acá, la acequia y las dos crujías. Estos aquí, pues es como lo encontramos, ¿eh? No se vayan, esto falta corregirse. También es parte de un estudio necesario. ¿Qué pasó entrado el siglo XVII? Les mostré el plano de 1628, donde ya ubicamos la edificación. Cuando se tiene la inundación del 1629, que se termina de desasolvar en 1634,
Se sabe que lo que pasó es que toda la población trató de huir, murieron alrededor de 30,000 personas, pero la población que pudo escapar, o que pudo salvarse, se fue al centro de Tenochtitlán, o sea, más o menos en esta área en la que estamos. Y toda esa zona quedó anegada. Entonces, ¿qué pasó con nuestra casita? Pues sí, sí pasó por la inundación. ¿Cómo sabemos que sobrevivió? Este plano es posterior. ¿Cómo sabemos que sobrevivió? Sabemos también que muchas de las casas que lograron sobrevivir a esa inundación, pues efectivamente con todo el material, toda la tierra que se movió y todo esto, pues era muy difícil excavar y salvar, ¿no? Y además, previniendo otras inundaciones, pues lo que se hizo en muchas de ellas fue subir el nivel. Y entonces, claro, nosotros, o aquí en esta casa lo que buscamos fue encontrar alguna prueba de ese cambio de nivel. Y ahí es donde nuestro arbolito nos hizo el paro, nos ayudó. Porque donde estaba ese árbol, o sea, esto de aquí, donde les estoy marcando, este punto es donde estaba el árbol en 2014 que nosotros llegamos a ver. Y lo que hizo este árbol fue dejar a la vista un cerramiento maravilloso con vigas de madera, que en algún momento estuvo tapado. Entonces, miren, todas las raíces del árbol, o sea, este vano lo tapiaron. Y entonces todo este aplanado era donde estaba el muro. Pero este arbolito, al momento de crecer, encontró ese hueco y con las raíces tras, ¿no? Y tiró todo este aplanado. Y entonces encontramos el cerramiento que me llegaba como a unos 50. Entonces, pues no era posible que una puerta hubiera sido de unos 50. Entonces, ese fue lo que me dijo, claro, este inmueble sobrevivió la inundación del 17, porque en algún momento subieron el nivel y entonces se alcanzaba a ver con el vano de la otra crujía la diferencia de este nivel. Entonces, pero bueno, claro, hubo además después, empezamos a encontrar, viendo y observando el resto del inmueble, encontré otras pruebas. En el resto del inmueble lo que sucede es que también hay un cambio de materiales. Entonces, se alcanzaba a ver, ahorita no lo ven porque afortunadamente está todo aplanado, eso tiene que estar aplanado porque se tiene que conservar, pero cuando no había ese aplanado, lo que veíamos era una diferencia de materiales constructivos. Entonces, por ejemplo, en esta foto, y eso lo vimos en todo el inmueble, entonces, esta foto se alcanza a ver en la parte de abajo una mampostería de tezontle, que era con lo que construían y todo, y en la parte de arriba sillares de tepetate, que además son siglo XVIII, siglo XIX, ¿no? Entonces, esto ya nos habla de que efectivamente hubo un cambio de nivel y que además lo subieron. Pero además, no obstante de ello, empezamos a encontrar, o sea, en las piezas de cantera de los enmarcamientos, estos maravillosos números, aquí se ven 2, acá se ven 9, que lo que nos dicen es que los desmontaron y los volvieron a armar. Entonces, en algún momento, quien hizo la labor, como un rompecabezas, les puso el número y luego los volvió a colocar. Entonces, eso refuerza esta idea que nosotros tuvimos del cambio de nivel, ¿no? Y entonces, con base en eso, mi hipótesis es la siguiente. Hay una primera etapa en el siglo XVII, 1 y 2, otra siguiente en el 18, que es esta, y por las fábricas que encontramos, una tercera, bueno, sí, cuando ya completaron la traza del inmueble de este lado, porque por sus materiales constructivos esto ya es más de principios del 19. Y entonces ya queda configurado el inmueble tal y como está. El maestro Juan Benito lo que hizo fue regresarlo a esta época. Entonces, si ahora pueden ustedes asomarse o hacer una visita, actualmente es un centro cultural para niños, entonces el acceso es restringido, pero pueden
a lo mejor asomarse, ¿no? Y alcanzar a ver. Y de todas maneras, pues en línea hay un montón de fotografías y de documentos, ¿no? Eh, y entonces esa es más o menos la idea la hipótesis que logré formular. Yo creo que falta también mucha investigación. Sería necesario también complementarlo con estudios y calas arqueológicas para saber más del inmueble. Pero bueno, ¿qué tan necesario es, no? Si ya lo que vemos es lo que hay. Bueno, ya para el siglo XIX igual seguí encontrándolo en planos mucho más claro, ya con la traza más clara, más actualizada. Y finalmente, bueno, a principios del siglo XX, como les decía, aquí se alcanzan a ver los muros, cómo estaban. Esto nosotros en el 2014 tampoco ya lo vimos, pero en el afán de seguir construyendo la historia de este inmueble, quisimos hacer esta tesis de cómo estuvo. Estos eran agregados y como les decía, cada uno de los cuartos fue una vivienda en algún momento. Y entonces estos espacios que estaban aquí anexos funcionaban de un lado como baño y de otro lado como cocina. Entonces todas las instalaciones daban al patio. Y bueno, aquí efectivamente la intención del degradado de los colores va del negro al gris claro, el negro lo más antiguo y el gris claro lo más nuevo, ¿no? Y ese fue el desarrollo de Manzanares. Entonces, en algunas de las fotos que encontramos y que nos dieron, que me dieron la base para hacer esta hipótesis, ¿no? Las diferencias, como les decía, de los materiales. Había ya zonas. Este muro es el que colinda actualmente al poniente con su vecino. En algún momento alguien, pues seguramente hizo un hoyo, la vio aquí abandonada y se metían en la otra casa esta, no sé, ¿eh? Pero pues luego ya lo volvieron a tapar. Y había varias cosas así. Y también hay diferentes medidas de sillares de tepetate y todo esto que nos hablaban de estas diferentes etapas constructivas. Aquí era donde cosechaba los chiles y los jitomates. Este muro es un muro muy característico del siglo XIX, que seguramente demolieron y después lo hicieron pues, mucho más delgadito, porque este mampostería capuchino pues te da un espesor como de 10 centímetros, a diferencia de los 40 que te da un muro de mampostería. Y este muro es uno de los espacios de la primera etapa, de los que dividían el espacio alargadito chiquito del espacio cuadrangular más amplio al frente. Entonces aquí se alcanza a ver, pues ya muy próximo el muro, ¿no? Entonces para que se den una idea más o menos de cómo estaba el espacio. Y bueno, no hemos omitido consultar la historia del inmueble durante el siglo XX. Estas fotografías las consultamos aquí en la fototeca, donde les invito a consultarse. Hay muchísima información importantísima y valiosísima para el estudio de cualquier inmueble. Estas fotos son de los años 70, eh, donde se alcanza a ver todavía el pretil casi original, ¿no? Cuando yo llegué en el siglo XXI, en 2014, ya no tenía estos remates que se alcanzan a ver aquí, ¿no? Ya estaba así todo pelón porque intervinieron las cubiertas y a todas estas le pusieron cubiertas de concreto. Sin embargo, los otros espacios donde crecieron los árboles, ahí sí había bóveda plana con viguería. Más fotografías, este es el tercer callejón, en algún momento fue una fonda. Y pues así es como nosotros lo encontramos. Como les decía, ya no tenía acá el remate. Y bueno, pues ya les voy a dar mis conclusiones. Sí creo que Manzanares tiene una arquitectura prehispánica, por lo que todo lo que ya expliqué. Eh, pero sí creo que el resto
ya tiene totalmente la manufactura, pues ya novohispana, ¿no? De los siglos XVIII, XIX y su primera etapa del siglo XVII. Sí creo que sobrevivió a la gran inundación de 1629 por ese cerramiento y por los cambios de materiales constructivos que hay, que además corresponden todos con más o menos la altura, ¿no? En la que se aumentaron los inmuebles. Hace falta una investigación arqueológica para comprobar si hay antecedentes del siglo XVI, que yo, sinceramente, al ver los planos y al ver la traza del islote original de Tenochtitlán, pues dudo que haya algo. A lo mejor nada más nos encontramos lodo. Y yo creo que es poco probable que sea la más antigua de la ciudad. Seguramente aquí, abajo de todo lo que construimos ya a partir del siglo XVIII, pues hay cosas mucho más antiguas, porque es normal, además, natural, que las primeras construcciones se dieran en el centro de Tenochtitlán, ¿no? Y donde llegaron los españoles a tapar todo, pues fue exactamente en el centro. Y bueno, pues, ¿qué más les digo? Yo puse aquí muy poéticamente que se considera que su relevancia radica en que es un ejemplo de una tipología novohispana temprana, pero yo creo que tiene muchísima más importancia, ¿no? Y más trascendencia. Y creo que todos, lo comentábamos hace un rato, yo creo que nadie tenemos la verdad absoluta de nada, pero el analizar las cosas a profundidad nos permite estar evaluando y descubriendo muchas cosas a futuro, ¿no? Entonces, está bien que se diga que sea la casa más antigua de la ciudad. Yo en lo personal lo dudo, porque pues, será la única. Yo creo que abajo de todo esto debe haber un montón de casas, ¿no? También. Entonces, sí me encanta que sea una de las que tiene una tipología muy peculiar. Sin duda sobrevivió esa tipología y esa sencillez de sus formas al haber sido propiedad de algún comerciante indígena importante. Por eso se respetó y por eso ha llegado hasta nuestros días. Y yo creo que ahí también radica la importancia, que es uno de los poquísimos ejemplos que vemos en pie y que celebro enormemente que se haya restaurado en los términos más ortodoxos de la práctica y que además tiene un uso tan noble actualmente, ¿no? Pues muchas gracias. Y pues alguna duda, comentario. Lucía, muchas gracias. Pedir si requieren hacer alguna pregunta, hablar fuerte, porque el micrófono capta los sonidos, pero ahí está bien, no lo podemos mover, o si quieren pasar hacia adelante donde está Lucía para que puedan hacer las preguntas. Y pues adelante. Adelante, por favor. Sí, adelante. Gracias. Perdón, mi nombre es Milton. ¿Hay alguna referencia de a quién se le ocurrió o con qué datos dijo esta es la casa más antigua? La casa más antigua. Pues yo, quien sé que fue el primero al que le llamó la atención fue el maestro Juan Benito, ¿no? Y yo creo que como todos, ¿no? Primero vemos algo, nos llama la atención y hacemos una hipótesis. Y para probarlo, pues hay un montón de trabajo. Él trabajó un montón también después, ¿no? Ya no tuve oportunidad de comentar con él, pero seguramente después de que llevó a cabo la obra, él tuvo sus comentarios propios, ¿no? También para la casa. Lamentablemente sí los desconozco, ¿no? Pero al menos para mí, en el 2014, la única fuente de información que encontré directamente sobre la casa fue el maestro Juan Benito. Y lo puso en su libro de arquitectura del siglo XVI, ¿no? Nada más le dedicó una página porque seguramente lo dejó pendiente, ¿no?
Y ya para el 2018 me parece que realizó la obra, pues se cumplieron todos sus pendientes al restaurar esa obra, ¿no? Sí. Gracias. Aquí tiene la segunda. Buenos días. Bueno, sí. Mi pregunta es en relación a los dos espacios que comentaba, la relación entre el espacio pequeño y el grande, básicamente, ¿qué podría hacer esa vinculación entre los dos espacios? La verdad es que no lo sé. No lo sé. O sea, mi especialidad no es en cuanto a cultura prehispánica. Te lo tengo pendiente. Con mucho gusto voy a investigar posteriormente. Porque sí es muy interesante, ¿no? Cómo se pudo haber utilizado esto. Yo creo que los arqueólogos nos pueden ampliar esa información, pero te la debo. ¿Hay algún otro predio semejante que subsista? La verdad es que no lo tenemos identificado, por eso se le da el denominativo del más antiguo, porque hasta ahora pues es el que se puede ver como en estos términos, pero por su tipología. Sin embargo, pues los predios fueron objeto de muchos cambios, ¿no? O sea, los predios, la traza actual se conserva casi desde el siglo XVIII. En el siglo XIX hubo algunos cambios, pero las edificaciones normalmente tienden a conservar la misma traza de los predios. Sin embargo, por todas estas cosas que han sucedido, o sea, entre las inundaciones, los cambios de propietario, los cambios de uso, tendían a demolerse y volverse a construir, ¿no? O quitar algunos elementos. Entonces, de pronto es muy difícil leerlos. Seguramente hay muchos, pero resalta por la tipología que tiene, ¿no? Los detalles, las ventanas, la tipología de los espacios, la traza, todo esto. Sí. ¿Qué diferencia hay, siempre me causa inquietud, entre la restauración y la reutilización? Ay, este es un tema muy bonito. Sí. La reutilización es inherente a la restauración, eso sí lo puedo decir. La restauración es devolverle a un inmueble sus características originales, que lo mantengan en condiciones de conservación y de estabilidad, ¿no? Otro caso es la conservación, que a mí en particular me hace mucho más sentido en la actualidad, porque la restauración tiende a devolverle a algo características que ya perdió. La reutilización puede ser no solamente de un bien histórico o de un bien que necesite restauración, puede ser hasta de un bien contemporáneo. Pues la reutilización básicamente también tiene que ver con la rehabilitación, ¿no? Volverlo a habilitar y volver a darle un uso. Eso es reutilización. Y la restauración sí tiene que ver con criterios teóricos, criterios históricos y criterios un poco más finos de análisis como este tipo, ¿no? En este acercamiento tan privilegiado que tuviste con el inmueble, nos describiste ahorita de manera muy, muy bonita y muy detallada el sistema constructivo de los muros. Mi duda es respecto a las losas, ¿encontraste algo de sistemas constructivos? O sea, lo más atrás que te fuiste en sistemas constructivos de losas, de cubierta, ¿qué fue lo que pudiste detectar en el inmueble? Pues las cubiertas, la más antigua que encontramos era de principios del siglo XX. Ya las losas originales definitivamente no existieron, no existían al menos en el 2014. A ver, es que ok. Estos espacios, todos estos espacios, hasta tenían ya losas de concreto. Y me hace mucho sentido porque como aquí está la calle de Manzanares y acá el tercer callejón de Manzanares, que es conocido como muy peligroso, seguramente las cambiaron en prioridad a todas las de acá, que sí eran de viguería,
para que no se saltara la gente, ¿no? Si les digo que hasta había aquí matas de chiles, ¿no? O sea, si hasta aventaban la basura ahí, o yo no sé si se subían a comer a las azoteas, ¿no? Pero sí, lamentablemente, de sistemas de cubierta original ya no había nada. Todas eran del siglo XX. Lositas planas de estas dos hiladas de solera de ladrillo con viguería de madera. Y por eso estaban así, ¿no? O sea, este es el sentido de las vigas. Aquí se ve clarísimo. Todas estas que están, bueno, este espacio no lo tenía porque estaba el árbol, pero todo esto tenía losa de concreto que se ve completo y todo lo que era de viguería tenía estas pérdidas. Bien, otra. ¿Y cómo le hicieron para que mantuviera la estructura de los muros? ¿De qué estaba hecho? Los muros son de mampostería de tezontle, como la mayor parte de todos estos inmuebles. Y la verdad es que se mantenían estables por la cuestión del espesor de los muros, por eso son tan gruesos, porque como funcionan a compresión, pues tienden a tener mayor estabilidad que uno delgado que es muy fácil que se tambalee, ¿no? ¿Va a tener algún daño la casa por los terremotos que hubo en la ciudad? ¿Va a tener o tuvo? Voy a ver que en 2017 también fue. Pues mira, fíjate que afortunadamente yo ya no entré después del terremoto del 17. Si los tuvo, el maestro Juan Benito Artigas los resarció completamente, porque la restauración fue del 2018, me parece. Pero cuando nosotros tuvimos acceso, a diferencia de otros inmuebles que sí tienen grietas y todo, este no tenía. Y tiene que ver con que pues es un inmueble bastante estable, ¿no? O sea, es como una dona que está completamente engarzada con todas las crujías y tiene unas proporciones bastante estables, ¿no? Son casi cuadrados perfectos todos. Entonces, con el espesor del muro y todo, lograban asentarse bien. Pero ciertamente nosotros no vimos grietas así estructurales, nada. Digamos que aguanta más que las construcciones. Por supuesto, por eso la ciudad del 18 está en pie, ¿no? Por eso las primeras construcciones de concreto se dañaron tanto en el 85. Ya después revisamos. Sí. Es evidente que el crecimiento de la Ciudad de México jamás se va a detener, pero de los esfuerzos de las instituciones y del gobierno de intentar manejarlo. ¿Cómo crees que el crecimiento de la ciudad va a afectar al enterramiento o, digamos, a estas construcciones, su ocultamiento? ¿Cómo afecta a las construcciones del siglo XVIII, del siglo XIV, incluso del siglo XIX y XX? ¿Cómo las afecta directamente? Porque al final de cuentas, si se construyen nuevas cosas debajo de las viejas, va a afectarlas de alguna forma, va a ayudar a perderlas. ¿Cómo las afecta? Pues primero hay que ver qué tipo de edificación es la que tienes abajo, ¿no? Y allí es clave la labor del instituto. Nosotros como instituto, nuestra labor de día a día es prevenir precisamente estos daños. Por eso están identificadas las zonas de monumentos, por eso están identificadas zonas con potencial arqueológico, para que si hay la intención de construir algo nuevo, se puedan prever estas afectaciones, ¿no? Por eso cuando alguien llega con nosotros a hacer un trámite de autorización, nosotros tenemos que evaluar todas esas condiciones. Hay que ver si es una zona con potencial arqueológico, si es una zona que tiene un monumento histórico, que son todos los que están por arriba de la tierra, y con base en eso se determinan criterios que permitan conservar lo histórico, lo arqueológico y generar una nueva construcción. Te voy a platicar de un ejemplo maravilloso que está aquí atrás, el Hotel Catedral.
si pueden ahorita saliendo a visitar, me parece que ya está abierto al público. Es una obra extraordinaria. Compañeros de aquí trabajaron durante mucho tiempo para lograr la construcción de ese hotel, porque abajo están los restos del templo de Hécate. Entonces, para mí es la obra más maravillosa, prueba de que se pueden las dos cosas, la conservación y la construcción de arquitectura contemporánea, además en un entorno histórico. Entonces, pues sí les pedimos que se acerquen, antes de hacer algo, se acerquen con nosotros a consultar si tiene o no esas condiciones. Oye, y también ese material, es que me quedé pensando, si con los temblores no se cayó, estaban expuestos a humedad constante. Totalmente. Tampoco se dañan los libros con esos materiales. Estando expuestos a humedad. No, sí se dañan, claro que sí se dañan. De hecho, después de la inundación del 17, de principios del 17, una de las ordenanzas del virrey fue que a partir de entonces se colocaran estos rodapiés de recinto. El recinto es un basalto, es una piedra volcánica que protege en mayor medida este muro, ¿no? Porque además, pues el tezontle es poroso, entonces imagínate, pues sí, claro que es como una esponja de agua. Entonces, si le entraba humedad, pues por supuesto que se iban a disolver las mezclas con las que estaba sentado, ¿no? Entonces, por eso estos inmuebles, además, siempre estuvieron aplanados. Por eso, si van ahora a ver la casa ya restaurada, la verán toda aplanada, no van a ver nada de piedra, porque así es como deben de estar, tenían que estar protegidos con cal, para que pudiera protegerse de la humedad directa, porque la cal pues es un cementante al final que queda bastante rígido, y se protegiera lo de adentro, pero también la cal permite que cualquier humedad que pueda absorber por el interior pueda salir, ¿no? Por los muros. Por allá me parece que había otro problema. Sí, buenas tardes a todos. Llegué un poco tarde, no sé si esto ya comentaba en la exposición, pero se mantiene hay algún tipo de material de construcción que se utilizaba en esa época que al día de hoy se siga utilizando en las construcciones. La cal. La cal es una piedra, pues es un natural, que es un cementante. Y además, esto ya así lo digo como comercial, pero además es el único material de construcción que es capaz de comerse sus propias emisiones de carbono. Entonces, al momento en el que fragua, hay una reacción química que permite que todas las emisiones de carbono o en proporción a las emisiones de carbono que se utilizaron al momento de quemar la cal en un horno, se las come para poder fraguar. Entonces, hay un proceso químico que eso no lo traigo, eso lo tengo en otra presentación de otra clase, pero la cal es una piedra que se extrae naturalmente de una mina. Para convertirla en cal viva se mete a un horno. Entonces, en el horno se quema leña, se quema cualquier tipo de cosas, y eso hace que se emita dióxido de carbono. Bueno, pero eso no era tu pregunta, pero igual se lo doy. El punto es que después esa piedra, es a la que le llamamos cal viva, esa piedra se apaga. ¿Cómo se apaga? Le agregas agua. Entonces, al momento en el que se agrega agua y empieza a hervir, esto seguramente lo han escuchado, que se hace la cal en pasta, se disuelve esa piedra, sale vapor de agua. Es una reacción, por eso le dicen cal viva, porque se calienta y hace una reacción casi muy violenta, ¿no? Hay procesos para que no sea tan violento. Y entonces todas esas reacciones químicas pues se vuelven a utilizar. Incluso para hacer el cemento se utiliza un poco de cal, pero el cemento tiene un proceso químico y de laboratorio pues mucho más extenso y más contaminante y además más tóxico a la larga, ¿no? Claro, el cemento es muy buen material porque dura
80 años probado, tiempo de vida útil del cemento, deberíamos de dejar de utilizarlo, pero la cal se sigue utilizando, sí, claro. Y pues, con ese tipo de acabado, de piedra o de madera. Pues depende, si tú te quieres hacer tu casa con piedra, pues contratas un cantero y haces los marcos. Me refiero a que ese tipo de piedra es la misma que está en toda la vida, o ya es por las erosiones, por el cambio, no sé. A ver, la piedra sale de una cantera, o sea, sale de una parte de la corteza terrestre. Y esa piedra sale así en su estado natural. Y lo único, si tú encuentras, o sea, si tú quisieras hacer tu casa con un marco de esta misma cantera, es una toba volcánica, a alguna cantera y les pides la misma, ¿no? Donde haya de esa, porque también son como regiones. Son propias de esta zona. Como ya está todo construido, pues entonces ya no terminas aquí el trajear. Sí, bueno, también históricamente, antes que no éramos tantos y que la ciudad no era una mancha inmensa, la extraían de lugares cercanos, ¿no? Cuando los propietarios o quien construía era muy rico, pues lograba traerse piedras exóticas de lugares más alejados. Pero sí, bueno, actualmente pues sí, extraer materiales de por aquí casi es imposible. Entonces acá es lo que ha ascendido, sí. Desde la época romana. Bueno, pues creo que yo ya no veo ninguna otra duda. Yo más bien quiero felicitarte, Lucía, por la exposición, pero también por esta postura que me parece muy sensata, razonable, de cómo expones el resultado de este trabajo de investigación en el que has participado. Gracias. En su momento aquí hubo una controversia interna. Déjame presentarte, Toño. El maestro Toño Mondragón es director de apoyo técnico de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos. Sí, gracias. Porque justo ante esta pues esta postura que sobre todo encabezó el doctor Juan Benito Artigas, por supuesto, de todo el reconocimiento en el medio, pero esta afirmación de que prácticamente toda la construcción que se encontró en ese momento era producto de esa época, de la época del contacto del siglo XVI. Sí hubo aquí algunas diferencias de opinión por distintas razones, sistemas productivos, los niveles también, lo que tú has explicado muy bien. Había, por ejemplo, esta lectura de pretil, friso, prácticamente como un friso prehispánico, ¿no? A semejanza de la casa de la cacica de Coscolula, por ejemplo, que sí es siglo XVI, es decir, sí es de ese primer momento de contacto y que tiene un friso con chachihuites, sí, toda esta cosmogonía indígena representada también en la arquitectura doméstica. Pero aquí lo que veíamos también era un pretil, sí, con un baño distinto a la parte baja de la fachada, pero con materiales diferentes, con materiales, si no me equivoco, incluso con petate. Sí. Que petate pues es un material que se utilizó, como tú ya lo explicaste bien, ya más hacia el siglo XIX, después del siglo XX. Entonces hubo por eso estas discusiones, que bueno, también no sé que el doctor Juan Benito no permitía mucho el diálogo. Entonces me parece muy sensata tu postura, demostrar cómo la riqueza de este edificio, de este conjunto,
pues está en toda esa historia, en toda esta estratificación, aunque no gane el concurso de la casa más antigua de la ciudad. Se entiende también que en su momento eso ayudó justo al rescate, a promover, claro, a que se hiciera una inversión importante. Pero bueno, ya entrando ya con mayor sentido a la investigación, con mayores elementos, y eso con una mayor apertura, también pues se puede ver que esto, si bien tuvo ese origen en el 16, con muchas construcciones que aún permanecen en nuestra ciudad, y más en aquella zona, en la zona oriente, pues se fueron enriqueciendo, ¿no? Con el paso del tiempo fueron ganando también atributos y cualidades, y creo que eso es muy bueno que se pueda mostrar así y que se valore también de esa manera, ¿no? Entonces, me parece muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, perdón, soy María Luisa Mano, la viuda del arquitecto Juan Benito Artigas. En ningún lugar el doctor Artigas dice que esta fue la primera casa que se construyó en el siglo XVI. Dice que es una casa que se encontró posiblemente de un comerciante muy prestigiado, muy elevado, prehispánico, y que estaba en muy malas condiciones. De hecho, la doctora Graciela Mota Montello escribió para la Facultad de Arquitectura un artículo maravilloso de 27 páginas con fotografías originales que encontró en el INA y en antropología, con planos que se hicieron de la obra, donde se dice lo que se encontró, cómo se encontró, qué cosas encontraron que se habían agregado en el siglo XVI y cómo se hizo el proyecto de restauración. Entonces, no es que sea la primera casa que se construyó aquí en México en el siglo XVI. Sí, no, tampoco. Estaba construida. Sí, también nosotros en ningún momento dijimos que fuera la primera, ¿no? Sí, aquí lo mostré. Sí, no sé si llegó al principio, pero también platicamos de eso. Además, por aquí está el cantero que trabajó en la restauración. Qué maravilla. Voy a decir algo, no sé. Perdón, el maestro se puede considerar, hace un momento preguntaron sobre si había alguna construcción del material prehispánico. El maestro Borman, su casa que fue destruida, la construyó con material prehispánico. No, me refiero similar, yo creo, pero no creo que se haya llevado. Es que lo que hizo fue comprar ese terreno donde encontró una cueva natural que era el Pedregal, y de ese mismo sitio extrajo piedra, pero fue más piedra brasa, y configuró entonces esa casa habitación dentro de la cueva. Sí, yo creo que material prehispánico pues lo consideramos como piedras que fueron desbastadas expresamente para una edificación prehispánica, ¿no? Y utilizar material prehispánico implica la demolición de alguna construcción prehispánica, le hace un basamento, le hace lo que haya sido para utilizarlo en otra cosa, pero yo dudo que el maestro Borman haya hecho eso, ¿no? A lo mejor utilizó un material similar que es tezontle, ¿no? Y que había mucho, ya actualmente ya no hay, pero me da mucho gusto, señora, que esté aquí presente, de verdad, es un honor. Reitero lo dicho al principio, que me parece que no estuvo usted presente al inicio, pero celebro mucho la restauración que hizo el maestro Artigas. Tuve oportunidad de conocerlo, lamentablemente ya después no tuvimos oportunidad, pero sí, efectivamente, pues todo el reconocimiento, además comencé también comentando eso, hizo una labor extraordinaria de restauración en la casa, y tengo bien claro lo que él dijo, ¿no? Sí, efectivamente no, yo creo que en ningún punto se dijo que fuera
la primera casa, no, efectivamente no. Sí es de las más antiguas. Y volviendo a lo que comentaba Toño, efectivamente la tipología pues sí es indígena y yo creo que eso, o sea, que se haya mantenido ese lenguaje plástico en la edificación, tiene que ver con un aspecto social que nos falta investigar, que es quién era el propietario, ¿no? O sea, seguramente era un gran, un personaje muy importante en la zona, de origen prehispánico, para que pudiera él siguiendo, para que él pudiera seguir construyendo y conservando su casa con esa dignidad de arquitectura indígena, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una parte que será motivo de otra investigación. Gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia. Bueno, Julie. tendríamos que ya ir cortando para cerrar. Y la última, por favor. Adelante. Sí. Es una pregunta muy simple porque yo no tengo conocimiento de esto, pero me dio curiosidad cuando visitamos la casa, que en esta plática se ha hablado del exterior y de la fachada y de todo, pero al interior de los cuartos, si recuerdas, había unas plataformas también de piedra que a mí me quedó y siempre la he tenido la duda de que eran como dormitorios o qué cosa era, porque dentro había esa plataforma así muy especial, muy única en una construcción. Y no sé si la conservaron. No eran plataformas, parecía que eran plataformas. Híjole, tristemente no traigo una fotografía de ese interior de los espacios, pero era el resultado, se podía leer como plataforma porque era el resultado de este cambio de material. La parte de abajo, que era la de piedra, que estaba hasta en cierto manera, tú hablas de la colindancia al poniente, tenía cierto escarpio también, porque pues era un muro de colindancia. Pero además, o sea, se leía como plataforma porque la parte de arriba, que era de tepetate, estaba sumamente o sea, sumamente degradada. Entonces se adelgazaba el muro y parecía, o sea, daba para que alguien se acostara ahí, ¿no? Por eso yo creo que lo recuerdas como tal, pero no era una plataforma, era el espesor, el cambio del pan. Yo creo que lo aplanaron porque era lo que tenía que hacerse para que se mantuviera estable. Sí. Pues ahora sí, ya. Pues gracias por